Muy buenas noches, buenas tardes o buenos días a todos los amigos que nos acompañan en Radio Espírita Uruguay. Hoy es viernes, un día diferente, normalmente hacemos nuestra live los sábados, pero tuvimos que cambiar un poquito nuestra agenda, así que estamos viernes 3 de octubre de 2025. Dejamos un saludo muy cariñoso a todos que nos acompañan y a aquellos que nos van a escuchar, ver dentro del futuro, ¿no, doctor Sergio? Buenas noches, ¿cómo estás? Olá, Juliana, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, bien, Saludos desde acá. Muchas gracias por tu invitación y vamos a estudiar juntos de nuevo, ¿no? sin duda. Bueno, es una gran alegría recibirte como siempre, doctor Sergio, un gran amigo de nuestro corazón. Pero bueno, vamos a presentarlo porque mucha gente capaz que no lo conoce. Doctor Sergio no hace mucho, este año tuvimos la alegría de recibirlo acá en Montevideo, Uruguay, que nos dio muchísimas charlas interesantes. Pero les quiero presentar. El doctor Sergio Chisen es médico internista, cardiólogo y físico. También es profesor de medicina, responsable del curso de extensión universitaria en el Instituto Nacional de Cardiología y en el Hospital General de Ipanema, ambos del Ministerio de la Salud. Vive en Río de Janeiro, Brasil, dirigente de centros espíritas allí, como la Sociedad Espírita Reencontro, que me olvidé la cantidad de años. ¿Cuántos años ya, doctor Sergio, cumplió? 30, 30. Mira, yo tenía 30. anotado 25, 30 años ya, de lo cual tengo la alegría de hacer parte, aunque virtualmente, pero me siento parte de este proyecto. Bueno, doctor Sergio, hijo, tuvo la bendición, ¿no?, de nacer en cuna espírita, hijo de padres espíritas. Doctor Francisco Thyssen, su padre, fue presidente de la Federación Espírita Brasileña, expositor espírita que ya habló en más de 32 países. No sé si aumentó este número, doctor Sergio. 34. 34, mira qué lindo, va llevando bien la cuenta. Bueno, y yo tengo acá anotado y hoy leía, pero estos números también cambiaron y voy a pedir a ti mismo que nos aclare, porque tengo que ha participado en varios congresos mundiales de psiquiatría desde 2008, presentando investigaciones sobre el trastorno del espectro autista, el TEA, depresión y otras enfermedades mentales. Doctor Sergio, muy importante que nos cuente un poquito. Recientemente o está por haber un nuevo congreso espírita, congreso de psiquiatría mundial, ¿verdad? Sí, verdad. Por coincidencia, en 2 días va a empezar el Congreso Mundial de Psiquiatría, que es el más alto foro de los estudios sobre la psiquiatría en el mundo, en la ciudad de Praga, República Checa. De forma que, de nuevo, la comisión científica recibió muy bien los dos estudios que presentamos. Uno solo sobre autismo y otro sobre enfermedades o trastornos mentales de una manera general, pero el más curioso no es un estudio, vamos a decir, de una psiquiatría convencional. Es un estudio que presenta los buenos resultados de un abordaje con los recursos de el centro espírita, con reunión mediúnica para tratamiento de cada caso individualmente, para que se pueda cuidar de las causas en vidas anteriores y con el complemento del pase del agua fluidificada, vamos a decir, como Allan Kardec estudió y nos presentó en el libro de los médiuns, el magnetismo de cura. Entonces, es una medicina mediúnica del presente para cuanto al futuro, pero en este caso para pacientes con problemas y trastornos mentales que van a las casas espíritas buscando una ayuda. A veces a mi propio consultorio también.
porque siempre yo busco esta cosa que va a tener en cuenta las raíces de las enfermedades y trastornos mentales. Perfecto. Qué importante, doctor Sergio, ¿no? La participación y el conocimiento de la doctrina espírita para auxiliar cada vez más a más personas, ¿no? Que aunque Porque, están alejados del conocimiento, usted puede llevar la ayuda. porque, Juliana, una cosa es una idea linda, por ejemplo, la idea de que los problemas médicos más importantes de niños, jóvenes, adultos y viejos tiene una origen espiritual. Es una idea. Entonces, es una idea hermosa, típicamente espírita, pero lo más importante es o son los resultados cuando aplicamos esta idea de un abordaje espírita, mediúnica, magnética, en la medicina. Y entonces, como los resultados entre el antes y el después son hermosos y causan todo un alivio del sufrimiento de los pacientes y de sus familiares, es algo para nosotros estudiarnos y algo para un encuentro en el futuro. Capacitación de casas y grupos espíritas para este tipo de ayuda, porque vivimos una cosa impresionante de número de casos y de sufrimiento, sea cual sea el país en la tierra. Entonces, es una consecuencia del trabajo de Allan Kardec, Sí. de la doctrina espírita, utilizando las herramientas para ayudar a los pacientes. Muy bien. Bueno, volviendo a saludar a todos que nos acompañan, diciendo que es muy importante que nos dejen sus comentarios, hagan preguntas. Ahora ya enseguida le voy a pasar la palabra para la presentación del doctor Sergio, que hoy tenemos un tema súper interesante, la ciencia de la vida después de la muerte, ¿no? Y para que también tengamos la oportunidad de invitar a aquellos amigos conocidos que no tienen contacto, que tengan curiosidad, para que puedan acompañarnos en esta transmisión o que puedan ver después, le podemos pasar el link, así que contamos con todos para seguir divulgando este conocimiento espírita tan importante. Doctor Sergio, que la espiritualidad amiga siempre te ampare, te intuya. Te dejo a tu dispor nuestra pantallita y voy a estar tras las cámaras. Muchísimas gracias. Está bien, Juliana, gracias a ti. Entonces, queridos amigos, nosotros vamos buscando una idea entre muchas cosas, ¿no? Una idea, por ejemplo, que tiene a ver con esta ciencia de la vida después de la muerte. Yo pido disculpas porque no tuve tiempo de pasar para nuestro idioma español, pero son muy parecidos y entonces nosotros vamos trabajando. Para que tengamos una idea, en toda la historia de la humanidad, en la vida y en la medicina, nosotros tenemos miles de años viviendo dentro de un modelo, de un paradigma mecanicista, materialista, cartesiano. Porque en general solo se valoraba las cosas palpables, las cosas visibles, como es así hasta ahora para prácticamente todo el mundo. Pero hoy en día, algo que es una noticia muy hermosa para todos ustedes y para toda la humanidad. Estamos viviendo hace más o menos 25 años un nuevo modelo en medicina. Está ahí, es el modelo religiosidad barra espiritualidad. De tal manera que vivimos algo muy lindo
E todas as mejores universidades e faculdades de medicina em Brasil, América do Sul, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Londres, estamos com cursos, com disciplinas, matérias de graduação, pero também de pós-grado, exatamente com este título: religiosidade, espiritualidade em medicina, como vamos estudar algo sobre isso hoje. Então, outro aspecto para uma ideia de ciência da vida depois da morte, é porque a maioria, talvez, de las comunidades, los pueblos, los países, de todo tipo de cultura, em la maioria há uma ideia muito débil sobre a imortalidade da alma, pero não há uma ciência, não havia uma ciência que pudiera ensinar estas coisas para toda a sociedade de qualquer país. Então, para não se falar em religião, creencia, credo, nós falamos deste modo, a ciência da vida depois da morte. Hoje está em todos os sítios de todo o mundo, porque é uma maneira mais científica, mais palpável para revelar à sociedade e ao mundo as coisas que revelam reencarnação, imortalidade da alma, supervivência, e como vocês conhecem, são como que muito sérios postulados espíritas desde o livro de los espíritos. E estamos completando um pouco mais de siglo e meio, não? Então, pero esta ciência, nós espiritistas compreendemos com muito mais facilidade, pero em sua origem nada tem a ver com o espiritismo, ni tampouco com Allan Kardec. Então, é uma progressão espontânea, natural, como vamos mirando em pouco tempo, sobre uma ideia de que há uma ciência sobre a vida depois da morte física do corpo, por lo tanto. Então, evidências científicas da imortalidade da alma, por isso, supervivência da alma depois da morte do corpo, deixando todo bem muito claro para qualquer um. E, por último, evidências científicas da reencarnação. Coisas que, para nós, são mais simples e fáceis de compreendermos. Então, quanto a los paradigmas ou modelos para explicação da realidade, da vida, inclusive, há o materialista cartesiano mecanicista, pero há o espiritualista, de modo que religiosidade, espiritualidade é algo para sempre. Não vamos volver para trás nestes aspectos. Uma coisa para compartilhar: psiconeuroimunoendocrinologia. É uma parte, é uma especialidade médica que vincula o psiquismo, a mente humana, del alma encarnada, com o sistema nervioso central, como também o sistema imunológico, a imunologia, como também as glândulas, que são algumas em el organismo, em el cuerpo físico de toda a gente, de qualquer natureza, al menos em este planeta, não? Então, outra ideia, paradigma mente-cuerpo, espírito-matéria.
Entonces, nuestros estudiantes de medicina están trabajando con nosotros estas cosas hermosas. Para que tengan una idea, mire vos, si yo voy a el sitio en internet sobre medicina, que es en Estados Unidos, está en Estados Unidos de América, pero es algo de toda la ciencia médica de 200 países. Se llama NIH, National Institute of Health. Se yo entro en el PubMed de publicaciones en medicina, y cada uno de ustedes que no son de área de salud pueden entrar hoy mismo, mañana o después. Si yo pongo, por ejemplo, espiritualidad como una palabra clave, yo voy a estudiar, por ejemplo, 30.000 artículos que vienen de inúmeros países, de grupos de pesquisas, vinculando espiritualidad y medicina. Si miramos abajo a la izquierda, hay un gráfico. Mire vos el número de publicaciones que tiene un crecimiento exponencial justo en los últimos 20 años. Hay artículos de Japón, de Alemania, de Nueva Zelanda, de Brasil, de Uruguay, claro, de todos los países orientales y occidentales. Miren, ahora si yo pongo espiritualidad, salud, spirituality and health, two words, dos palabras, yo tengo 20.000 artículos, porque cuando yo pongo más una palabra, yo voy cerrando mi pesquisa con algo más específico. Seguindo adelante, si yo pongo la palabra oración, prayer, yo tengo, queridos, para que tengan una idea, 80.000 artículos vinculando oración y medicina de inúmeras formas, pero todas son hermosas, todas son interesantes. Entonces, los médicos, cientistas en toda la comunidad en área de salud están trabajando para una búsqueda de los efectos positivos del uso de la oración. Por ejemplo, para pacientes con cáncer, para pacientes que van a ser sometidos a cirugías cardíacas, que son las más completas y complejas y de mayor riesgo cuanto a la vida humana. Yo tengo cardiólogos cirujanos que no empiezan una cirugía con tórax abierto para una cuestión muy seria, sea el trasplante, sea una cirugía de revascularización del miocardio, sin juntar todos con el paciente aún despierto, con su anestesista cerca para una oración para empezar el procedimiento cirúrgico. Este aspecto es completamente nuevo y lo más interesante es que estos dos colegas a quien yo llevo casos de mis pacientes que necesitan este tipo de cirugía, ninguno de los dos son espíritas. Cada uno tiene su creencia, porque estos aspectos no son particulares para nadie, de cualquier, vamos a decir, procedencia. E inclusive, hay gente de todas las religiones. Muy bien, si yo me voy adelante con ustedes, forgiveness,
perdonar. Perdón en medicina, sí, es un sitio solo para medicina y salud. Yo voy a tener 2.300 artículos científicos de médicos, colegas de cualquier país, solo sobre cuál es la relación entre el perdón y mejores evoluciones de tratamientos de parte de nuestros colegas. Adelante, compasión. Compasión y medicina. Es algo que tiene a ver con terapeutas, colegas médicos, clínicos, cirujanos, especialistas, pediatras, pero también compasión de parte del paciente que en su realidad tiene una vida con esta virtud siendo como que ejercida por él mismo, por ellos pacientes. Y la contribución de una actitud, de una tendencia compasiva en sus vidas y la evolución mejor por causa de eso. De nuevo, el crecimiento exponencial en la figura que está abajo a la izquierda es una exponencial revelando el crecimiento de los artículos serios de parte de grupos serios de trabajo en medicina. Si yo pongo gratitud, yo tengo 3.000 artículos, gratitud en medicina. Gratitud y compasión cambian el cerebro de cualquier uno, sea médico, sea paciente, sea su familiar. Cambia para mejor. Hay una liberación de una neuroquímica cerebral de parte de un sentimiento de cada paciente. Y esta neuroquímica va para todas las células, creando una, vamos decir, una cosa positiva para la salud celular. Si es para la salud de las células, es para los tejidos, los órganos, los sistemas orgánicos y el paciente como un todo. Entonces, si yo pongo empatía, lo mismo, 14.000 pesquisas sobre empatía y medicina. Si yo pongo el más impresionante, vamos a hablar algo sobre eso hoy. Si yo pongo near-death experiences, fenómenos o experiencias de casi muerte, yo tengo 1.200.000 artículos. Es una revolución. Cuando estudiamos la gente que tuve este tipo de experiencia en una situación muy seria, en ciertas cirugías con paros cardíacos, la gente va a experimentar algo que vamos a estudiar de una forma simple. Podemos profundizar mañana o después, porque es una ciencia. Podemos hacer una reunión solo por un estudio profundizado sobre experiencias de cuasi muerte, de tal manera que hay estudios para que tengamos esta ciencia de la vida después de la muerte mejor compreendida y trayendo como que luz para la medicina, los médicos, los terapeutas y los pacientes, claro, que es el objetivo fundamental de los médicos y de la ciencia médica. Para que tenga una idea, por ejemplo, estamos acá con los fenómenos de casi muerte y sus implicaciones para la medicina. Este es un slide título de un estudio
tanto en la Universidad Federal de Río de Janeiro, hace pocos años, y también un estudio con este mismo tema en Londres, en the Spirit Psychological Society. Y entonces, 2022, estuviéramos en los dos sitios, desdoblando estos aspectos médicos científicos que tienen a ver con muerte. ¿Qué es la muerte? Los médicos y los pacientes, los terapistas de todo el mundo, estamos estudiando para que nuestro paradigma pueda cambiar para algo de espiritualidad, religiosidad, que es, vamos a decir, el presente, pero también, inevitablemente, nuestro futuro más hermoso. Para que tenga una idea, este es un libro que yo tengo acá, que está en su tercera edición, fue publicado final 2023. Yo tengo él desde empezar de 2024, que se llama Libro Texto, Handbook de Religión con Salud. Para que tengan una idea, yo voy a mostrar a ustedes para que conozcan. Miren, aquí está. Y miren cómo es de tanto estudio. Handbook of Religion and Health. Es el mismo que está en el slide. Una amiga querida me regaló este volumen, que es de la tercera edición. Para que tengan una idea, que las mejores pesquisas revelan sobre el impacto de la religiosidad y espiritualidad sobre la salud. Es un libro de 250 páginas y yo estoy haciendo acá los principales como que revelaciones, como una cosa de síntesis de este libro. Entonces, evidencias más fuertes de esta frontera, menores niveles de depresión, de suicidio, uso de álcool y otras drogas, mortalidad general disminuida y aumento, elevación del bienestar y del sentido existencial. Entonces, toda la gente que practica religiosidad y espiritualidad tiene estas evidencias más fuertes de como que provecho de resultados buenos, positivos, cuando la gente va y se dedica a su creencia. Acá no hay nada de espiritismo, es una cosa médica, de pesquisa seria, de tal forma, por ejemplo, hay un estudio de 60,000 enfermeras americanas con cáncer. Y hay una división, un aislamiento entre dos grupos, de tal manera que comparamos con los mismos tipos o calidades de cáncer. Una mitad, más o menos, va, por ejemplo, a su iglesia, dependiendo de su creencia, por ejemplo, católicos, cristianos, protestantes o judíos, y el otro grupo no. Y entonces, cuando comparamos aquellos que tienen una frecuencia mayor o más numerosa, por ejemplo, 2 veces o 3 va a el altar del templo que eligió quanto a su religión, comparando con una vez, comparando con ninguna vez,
hay un cambio muy nítido de una evolución médica de cáncer de mujeres, sobre todo de mama, útero, ovario, con una evolución mucho mejor. El número 2, hay impactos sociales también. Mayor soporte social, estabilidad familiar y conjugal, menor criminalidad, mejores hábitos al enfatizar, valorar el cuerpo. 2 puntos, menos uso de drogas lícitas o ilícitas, mejor alimentación y más actividad física, o sea, valoración de la salud y de la vida. Pero el número 3 es interesante porque estamos obteniendo evidencias de beneficios, de cosas buenas, cuando hay valoración de religión, religiosidad, espiritualidad. Pero hay dudas. ¿Cuáles son los principales desafíos para las futuras pesquisas? ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales impacta la salud? Conocemos el resultado, pero aún no conocemos por qué, cómo, cuáles son los mediadores de los mejores resultados. Entonces, ¿cómo que estas cosas traen cosas buenas para la salud humana? Y necesitamos de más estudios, por lo tanto, sobre los mejores modos de aplicar en la clínica de modo ético y más efectivo. Porque hay un desafío. ¿Cómo trabajar estas cosas en la relación médico-paciente, en el hospital, en el consultorio, en la clínica, en emergencia, en terapia intensiva y así por delante? Pero ya hay cosas completamente nítidas. Entonces, este es un libro que tiene a ver con el título de nuestro pequeño estudio de hoy, Science of Life After Death. Aquí yo lo tengo, por ejemplo, en portugués. Hay en otros idiomas también, de tal manera que es algo que es provechoso para que todos puedan estudiar, leer, porque es nuestro tema de la noche que va a ser importante por toda la, vamos a decir, todas las décadas que vamos teniendo en frente a nosotros. Ahora, algunas cositas particulares. Yo estuve acá, Congresso Mundial de Psiquiatría. Yo no soy psiquiatra, pero yo soy porque estudio y por causa de una procura de familiares y pacientes con los más variables problemas psiquiátricos. Y entonces yo llevé a Lisboa en agosto de 2019, Lisbona, este belíssimo congresso com casi 6.000 psiquiatras de todo el mundo. Entonces, acá es el póster. Y este póster hablaba, por ejemplo, el título, Influencia de desencarnados en trastornos mentales y su respectiva abordaje. Entonces, miren, nosotros podemos hablar de mediunidad, de mundo espiritual, de Allan Kardec, de Francisco Cândido Xavier, de ley de causa y efecto, justificando los aspectos que encontramos hace muchos años cuando cuidamos de cada caso individualmente. Quando estuve em Lisbona, eu me quedé conhecendo
un congreso por la misma Asociación Mundial de Psiquiatría, que debería ocurrir en diciembre también 2019, en Jerusalén. Y entonces me programé para llevar los 2 artículos, para que tengan una idea. Este es el slide título. Me ofreceram media hora para hablar de autismo para más o menos 500 personas, colegas psiquiatras de 50 países, porque ahora era un congreso más específico de espiritualidad y psiquiatría. Entonces, la influencia de los espíritus em pacientes com autismo e os benefícios, por exemplo, da atividade mediúnica, do diálogo fraternal, reunião de desobsessão e mais el pase, como eu dizia antes. Acá um resumo. Acá, nosso grupo de brasileiros em Jerusalém, diciembre 2019. De tal maneira que cada uno foi buscando uma contribuição personal ou de seu grupo de trabalho quanto a esta fronteira. Pero eu pude, por causa da certeza, por causa dos resultados, eu pude apresentar coisas especificamente espíritas. E a gente me mirava, mis colegas médicos, com uma surpresa. Quem é este médico que vem a falar deste modo, com toda a segurança, sobre mundo espiritual, influência de los muertos? Qual é o nosso tema hoje? Ciência de la vida después de la muerte. E a ideia também acá de que los muertos que estão después de la muerte estão vivos e interactuando em la realidade de los pacientes com los mais sérios problemas psiquiátricos. Para que tenham uma ideia, Áustria, Viena, 2023, setembro, outubro, nossa contribuição de novo para pacientes com problemas psiquiátricos em geral e agora pacientes com autismo. Agora, em el dia 5, hoje é dia 3, qual é a ideia? Congresso Mundial deste ano em República Tcheca, em la ciudad lindíssima que é a ciudad de Praga. De novo, nós levamos uma ideia e o comitê científico, vamos dizer, confirmou tanto uma pesquisa como a outra também, revelando o progresso da medicina, de tal maneira que a comissão científica compreende que contribuições muito diferentes, muito distintas, têm espaço dentre os colegas médicos psiquiatras. Então, agora eu tenho que buscar o avião para viajar e poder compartilhar estas coisas com mais ou menos, de novo, como Lisboa, como também Viena, 6.000 colegas de quase todos os países, para que tenham uma ideia de uma medicina que está cambiando, ciência e fé, medicina e espiritualidade, não importa qual seja o país, o grupo de lugares ou sítios distintos, a gente em oração buscando algo provechoso para seus pacientes, por exemplo, quirúrgicos ou de terapia intensiva. Então,
Hoy no vamos a tener tiempo sobre evidencias científicas de la inmortalidad del alma. ¿Cuál es el tema? Ciencia de la vida después de la muerte. Entonces tenemos experiencias de casi muerte o casi muerte. Hay un pesquisador extraordinario de Holanda, Países Bajos, Pim van Lommel, y el doctor Raymond Moody Jr., que en 1975, medio siglo, publicó 150 casos, trayendo una idea linda para los médicos: vida después de la vida, hace parte de la ciencia después de la muerte. Este es Raymond Moody Jr., Life After Life. ¿Se acuerdan de la idea de más de 1 millón de artículos científicos? Este es el tema. Está acá de nuevo, para que tengamos una idea de su importancia. El mejor periódico médico europeo, The Lancet, Inglaterra, Reino Unido, Londres, experiencias de casi muerte en sobrevivientes de paros cardíacos, un estudio prospectivo para adelante, maravilloso, de tal manera que este es el trabajo de un grupo con la dirección de Pim van Lommel. Entonces, acá yo no voy a profundizar hoy, mas una idea de uma síntese de 4 fases sobre as experiências de quase morte ou casi muerte que podemos volver em um estudo aún este ano ou 2026, porque há aspectos muito interessantes que são como que enseñanzas para cada um de nós, mesmo espiritistas. De tal maneira, há 4 fases distintas: primeira fase, segunda fase, terceira fase, quarta fase. Há cambio maravilhoso em la vida, em el entendimiento de cada paciente que vivió una experiencia en el hospital, en general, en los centros cirúrgicos, y cuando vuelven, contan sus historias do que vivieran en el más allá, volveran para contar sus historias, cambiaran completamente sus vidas. Es un fuerte aspecto de cambio de significado para uma compreensão sobre a vida humana. De tal maneira que não só perderam o medo de la muerte, pero tuvieron desde entonces toda una valoración de la vida, de los vínculos con las personas, sentimientos de amor, fraternidad, compasión, empatía. Jamás fueran los mismos después de sus episodios de experiencias de casi muerte. Hay otros autores. Este es alguien que habla de evidencia de vida después de la muerte. Es un colega, Jeffrey Long, de tal manera que ele habla, há mais pesquisas sobre estas experiências do que pesquisas para câncer. Outro colega, este é um neurocirurgião que teve uma experiência de casi muerte e viveu algo surpreendente e escreveu Prova del cielo, de que estuve em outro sítio. Então, sugerência, vamos estudar, vamos ler, mesmo que seamos espíritas, mesmo que não seamos de
la área de la salud o de la medicina, porque estas cosas son generales, son útiles para cambios de mentalidad. De tal maneira que há, por exemplo, transcomunicação instrumental. Pesquisadoras de Brasil, Sônia Rinaldi, Hilda Hilst, Hilda já desencarnada, e Sônia Rinaldi de São Paulo, estudando com seus aparatos científicos, para que vejam em azul, em el lado esquerdo, um amigo de Peru, que vive acá em Rio, publicou em seu Facebook uma imagem em azul e, quando publicou, perguntava: alguém conhece alguém que tenha uma fisionomia como esta? Quando eu mirei, imediatamente eu busquei trazer para ele a imagem que está à direita acá. Porque não há uma similitud. Quem é este que está por la derecha, que é uma fotografia de quando estava encarnado? Camille Flammarion, contemporâneo, ilustríssimo contemporâneo de Kardec. Viveu há mais algumas décadas. Astrônomo, o mais importante astrônomo do século XIX em Europa. Para que tenham uma ideia, não há uma similitude. Quem é Zíbia Gasparetto? Uma escritora muito conhecida em todo o mundo. Em el lado esquerdo não havia nadie, solo 3 pesquisadores. E o monitor, com uma tela, revelava que havia mais alguém. Vida depois da morte. Não há uma pessoa acá? Não há outra pessoa? Outra face de alguém que chegou para compartilhar algo del tipo: eu estou acá também com vocês. Então, mesmo que não tenha uma identificação, como em alguns casos há, mire como é nítido que é alguém jovem que estava presente. E agora também não há braços, colo, não há uma fisionomia. E agora, à esquerda, não há uma similitude com a senhora que está à la derecha. Quem é? Alta de Souza. E agora, Noel Rosa. Mesmo que não seja, há alguém participando de los estudios de la transcomunicação. Agora, uma outra pessoa, provavelmente adulta, mulher. E agora, uma outra pessoa. De novo, ojos, nariz, boca. E agora, também não há uma pessoa distinta? E em los estudios que se repitem por semana, nós encontramos, por exemplo, distintos aspectos. Às vezes, quando eu miro este resultado, eu penso em Beethoven, pero não tenho nenhuma certeza. É uma hipótese solamente. E agora, não há alguém? Mire vos. Não há uma facilidade para reconhecer em azul que pueda tratar-se de Albert Einstein. Acá, em la esquerda, por transcomunicação, com uma melhoria da imagem,
por inteligência artificial. Talvez Ramatiz, muito conhecido em Brasil, mas espiritualista que espírita, um espírito muito lindo, um amigo del Oriente em nosso mundo. Então, agora também eu pongo acá evidências científicas da imortalidade do alma. Eu pongo, por exemplo, psicografias revelando identidades de los muertos com características muito fáceis de identificação, como as cartas consoladoras por la mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Quando eu pongo mi livro de los 50, é porque há uns 3 anos eu pensava, eu tenho tantos médiuns muito preparados que trabalham comigo para este tipo de abordagem médico espírita, pero são médiuns também de psicografia. E eu pensava, gente, eu conozco tantos espíritos que vivieron acá en la tierra, que tuvieron vínculo con inúmeras cuestiones culturales, espiritistas o no, religiosas o no. Como yo soy médico, yo soy espiritista y yo soy físico, vamos a decir, me gusta conocer biografías de tantos benefactores que nos ayudan en las situaciones de nuestro mundo. Y entonces yo pedí para mi padre desencarnado, antes presidente de la Federación Espírita Brasileña, muy dedicado al libro espírita durante todo el tiempo de su administración. Eu pensava, e foi como que ponendo nomes que me gustavam. E então, levei a las médiums 50 nomes, deixando elas a la voluntad, buscando uma vez por semana uma concentração e o mundo espiritual, deixando a eles quem vai vir este sábado, por exemplo. E então, agora já tenho mais 50, para que tenham aí uma ideia. José Lacerda de Azevedo, Rustem, Amélie Boudet, a senhora Allan Kardec, Cair Barsutel, Flammarion, Caroline Baudin, uma das hijas del casal de la pareja Baudin, médiuns de Kardec, Chico Xavier, Francisco Thyssen, Lucas, sobre o autismo, eu solicitei em abril, por favor, se quer predispuesta a algum mensagem sobre este problema tão sério em la humanidade hoje. E imediatamente, neste fim de semana, eu vou ler para vocês. Elizabeth Desperance tem um livro, uma médium excepcional americana, pero vivió em Reino Unido, Londres. Tem um livro que se chama em el País de las Sombras. Eu tenho acá uma edição da Federação Espírita Brasileira, pero não é muito conhecido de los espíritas. Leon Denis, Padre Antônio Vieira, Pedro Álvares Cabral, Rui Barbosa, Becerra, Agripino Grieco, Mesmer, e eu pongo ao final, ler 2 mensagens. Depende de se vamos ter tempo, porque agora são uma hora de estudo, 8 da noite, acá em Uruguai.
Argentina, Chile, Brasil, Paraguay. ¿Puedo leer? Muy bien. Miren el mensaje sobre el autismo. En el Día Mundial de Concientización del Autismo, en el día 2 de abril. Hace pocas décadas, la medicina incluyó en su lista de diagnósticos el trastorno del espectro autista. Niños con alteraciones del desarrollo y en el comportamiento, generando sufrimiento para sí y para toda la familia. ¿Por qué tantos niños con este diagnóstico en los últimos años? Nosotros espíritas que buscamos entender las causas y las consecuencias, ficamos siempre tentando hacer asociaciones. No entanto, no se debe perder de vista que cualquier sufrimiento, en mayor o menor intensidad, tiene relación con nuestros errores del pasado. La tierra está en un proceso de transición y los espíritus necesitan vivenciar pruebas y expiaciones para acompañar el momento del planeta y evolucionar en conjunto con la humanidad para el mundo de la regeneración. Enfermedades, epidemias, catástrofes, guerras y destrucción. Es lo que tenemos hoy. A pesar de tanta dolor y sufrimiento, Jesús está en el comando y ofrece a cada uno de sus hermanos menores las mejores oportunidades para el desarrollo y evolución, tanto individual como colectiva. ¿Cuántas familias compreenderam que precisavam se unir para cuidarem de um ninho com diagnóstico de TEA? ¿Cuántas madres e padres aprenderam a amar seus filhos incondicionalmente, vivendo em condições emocionais extremas, em dias de maior dificuldades? ¿Cuántas parejas reconocieron el valor de la vida y de la armonía conjugal en las luchas de cada día, renunciando cada uno a sus vaidades y a su orgullo para se dedicarem a su hogar? Toda dolor traz enseñanza y cura. Infeliz de aquele que não sabe compreender, aprender e crescer com o sofrimento. Almas adoecidas que somos, aprendizes de las enseñanzas del Maestro Jesús, devemos agradecer todas as oportunidades que recebimos para alcançar cortezas de maior lucidez espiritual. Por lo tanto, espíritas, los niños con TEA y todos los sofredores de este mundo son también responsabilidad nuestra, de todos. Acogimiento, cuidado, orientación, caridad y amor para con todos son las directrices de Jesús para todos nosotros. Ciña y hermano Lucas. Mensaje psicografada por mí solicitada a el Altiplano en función de la importancia del tema para la humanidad actual. Este Lucas es el apóstol Lucas, el único apóstol médico. Más una para completar nuestro encuentro. Septiembre amarillo. Yo buscado el mismo. Me dirigí
a una médium muy preparada, solicitando un punto de vista, un aclaramiento, una consideración sobre el suicidio. Miren, todos los días, centenas de espíritus retornan ao mundo espiritual en condiciones de extrema vulnerabilidad. Hermanos nuestros, ignorantes cuanto a la inmortalidad del alma, miren la importancia del tema de hoy como un todo, ciencia de una vida, de la vida después de la muerte. Si la gente supiera de algo palpable en este sentido, irían pensar 2, 3 veces. Y poderíamos observar una prevención de una importante parte de tantos y tantos. Por ejemplo, estamos hoy empezando octubre, ya tuvimos 790,000 casos de suicidio este año. Vamos a llegar de nuevo a 1,000,000, como en el año anterior. Volviendo al mensaje, hermanos nuestros, ignorantes cuanto a la inmortalidad del alma, la realidad espiritual y las leyes de causa y efecto, creen que la muerte del cuerpo pone fin a todo el sufrimiento vivenciado por ellos hasta entonces. Son años de dolor, angustia, desesperación y solitud. Acredito que el suicida viva la mayor solitud já experimentada por las criaturas en este mundo. Penalizados pelo desvario cometido, afundam em um luto profundo. Por vezes, há predomínio de angústia, outras de rabia, algumas vezes de indignação. E quando conseguem compreender lo que de hecho está les ocurriendo, surge el arrepentimiento. En este momento, una longa reflexión precisa ser hecha para que a partir de entonces sentimientos y pensamientos nuevos sustituyan aquellos que culminaran con la desdita de aquel espíritu. Enquanto não reconocerem que todas as justificativas para o hecho cometido são apenas a periferia de uma história milenar que perpassa por grandes errores que são alimentados dentro de cada alma por el orgulho e a vanidade, vão ter dificuldade para deixar a solitud del egoísmo para alcançarem uma realidade mais harmônica e acolhedora. Espíritos benevolentes trabalham diuturna e incansavelmente, zelando e clamando a Jesus a misericórdia e o alto perdão. Como miramos por el livro Memórias de um Suicida, médium Ivone de Amaral Pereira, autor Camilo Cândido Botelho. Por último, el reconocimiento de la indigencia moral que viven es la motivación para salirem del papel de vítimas de si propias para constructores de una nueva existencia, de una nueva vida. Solo la reencarnación es capaz de promover el reajuste consigo y con las leyes de Dios. No van a ser reencarnaciones fáciles, pero Jesús promoverá todo que de mejor sea posible para que cada criatura pueda superar
sus propias inclinaciones y consiga retornar para el camino del progreso. Día 8 de septiembre de este año. Señado Ivone de Amaral Pereira. Ciencia de la vida después de la muerte. Esta es una otra mensaje. Hay muchas cosas interesantes, pero este tema, de una cierta forma, es un tema para un pequeño seminario, ¿no? Pero más día menos día vamos a tener más oportunidades de estarmos abrazados como hermanos y como amigos, adelantando este estudio. Entonces, acá yo miraba aspectos interesantes, entonces hay cosas muy hermosas, pero vamos a dejar para un otro día y vamos a agradecer la presencia de nuestros amigos y del convite, la invitación de nuestra querida hermana Juliana. Gracias a todos ustedes. Entonces, Juliana, por favor. Hola, Sergio. Bueno, queridos amigos, tanta cosa para asimilar, tan importante, ¿no? Yo pensaba que por lo menos nosotros que ya tenemos a través del estudio de la doctrina espírita, que estamos a más tiempo, el tema de tener la certeza de la inmortalidad del alma nos cambia totalmente el punto de vista, el objetivo en esta vida, en nuestra vida futura, cómo es importante y cómo eso también es un mensaje consolador, ¿no? Que la doctrina también nos trae este mensaje por su lado consolador, porque nos dice, mira, nosotros vamos a sobrevivir a pesar de las dificultades y nuestros seres queridos están vivos. Eso nos ayuda muchísimo en varios momentos de nuestra vida y es un mensaje que tenemos que trabajar de divulgar, de llevar a más corazones, ¿verdad, Sergio? Verdad. Estamos recibiendo siempre nuevas invitaciones para profundizarmos el conocimiento y ayudarnos a aquellos que aún están un tanto lejos de estos temas, ¿no? Verdad. Porque todos van a vivir expiaciones, pruebas, a veces cosas muy serias. Entonces, es una ciencia de la vida después de la muerte que ayuda a cada uno, independiente de conocimiento científico, tecnológico, independiente de posiciones sociales, porque es como una pequeña luminosidad, un aclaramiento, ¿no? Para todos en la vida, porque como las expiaciones y pruebas son para todos, la fe puede ser como que algo mejorado con este conocimiento. Es luz Sí, para el mundo. eso los para el mundo. Así es, Sergio. Bueno, muchísimas gracias por tu presencia, por compartir con nosotros un poquito más de tanto conocimiento que tienes y logras compartir con tanta clareza. Agradecer a los compañeros, amigos que nos están viendo o que nos verán en el futuro. Y un saludo especial a todos los compañeros, amigos queridos de TV Nova Luz, en Río de Janeiro, y Radio Espírita do Paraná, con nuestro amigo Rodney también, que nos están retransmitiendo. Agradecer a todos, desear a todos una linda noche de mucha paz, de mucha luz, y que bueno, que nos vemos pronto. En el próximo mes estaremos aquí con una live más. Y muchísimas gracias a todos, saludos, abrazos fraternales. Gracias, Sergio. Chao, buenas noches. Buenas noches, amigos.